Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Soy Megarandom45, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy en esta ocasión aprenderemos las técnicas básicas de iluminación y reflexión al utilizar el Cinema 4D. Bien, este video tutorial se va a complementar con otro video que subí hace un par de años o más, o como hace 3 años, sobre ¿qué es el HDRI? Lo que se va a mencionar aquí en este video tutorial es algo de contenido de HDRI, que son unos elementos que ya vienen configurados para iluminar automáticamente lo que serían nuestros proyectos en el Cinema 4D. Simplemente, si no han visto este tutorial o no saben qué es HDRI, bueno, los invito a darle clic al link que aparecerá en su pantalla para que puedan ver el video tutorial. Aparte de eso, también les recomiendo descargar el Cinema 4D R16 si no lo tienen. También le dan en clic al link que aparecerá en su pantalla para que puedan obtener el Cinema 4D R16 en su versión full y portable. Bueno, parte de este video tutorial viene con un pack que es totalmente subido por mí y bueno, subido por mi persona y posee una cantidad de materiales que he utilizado para lo que sería para mis renders más recientes. Bueno, si no han visto mis publicaciones en la página de Facebook, ahí hay varias imágenes y renders de los cuales he utilizado con estos materiales. Entonces decidí compartirlo con ustedes. Bueno, yo estaba pensando hacer esto cuando iba a llegar a los 4000 suscriptores, pero preferí hacerlo de una vez. Aparte que ya me habían pedido que si yo podía hacer o realizar este video tutorial. Parte de este pack viene con un archivo de librería en Cinema 4D, del cual se tiene que instalar manualmente para poder utilizarlo. Y aparte de eso, también tenemos lo que sería una carpeta que viene con unas texturas y otros materiales extra. Por ejemplo, estos cuatro archivos que tenemos aquí, que viene parte de ese archivo, que va a estar en RAR. Lo voy a subir en un link por Mediafire para que lo puedan descargar en la descripción del video. Eh, Vienen cuatro archivos que son de HDR o High Dynamic Range Image. Como les mencioné anteriormente, vean el video tutorial si no saben qué es ese tipo de material para el Cinema 4D. Y viene con unas texturas que dice GSG Textures. Estas texturas son una recopilación de elementos de otro pack de Grayscale Gorilla. Ahí les dejo el link, los créditos se los doy a él por compartir también ese pack. Yo lo que decidí fue extraer algo de sus contenidos para que se lo puedan utilizar y algunas texturas para que también puedan observar. Todas esas texturas son parte de un elemento que se llama caja de luz que más adelante se los estaré mostrando. Y bien, tendríamos que instalar esto. Hay dos maneras de utilizar este pack. Simplemente es, bueno, tenemos que instalar este que es un archivo librería, ahí dice librería 4D. Tenemos o debemos instalarlo al Cinema 4D. Simplemente, bueno, se van al disco local o mi PC, disco local, archivos de programa por 86, o dependiendo donde hayan instalado el Cinema 4D, localizan el Cinema 4D R16. Esto también funciona para las versiones anteriores. Y aquí lo que debemos hacer, bueno, primero que nada, ahora que ya estamos aquí, vamos a abrir la carpeta de nuevo con los materiales. Bien, en la versión portable que yo compartí, el Cinema 4D no viene con una carpeta que se llama text o que son texturas. Eso es una abreviatura para llamar la carpeta texturas. Tienen que crearla manualmente. Simplemente le dan clic derecho, nuevo, y crean una nueva carpeta que se llame text. Después de realizar ese procedimiento, lo que deben hacer entren aquí a esta carpeta que dice texturas más materiales extra y copian y pegan la carpeta que dice GSG Textures o la que se llama de esa manera y la copian y pegan en la carpeta que crearon nueva que se llama Text. Ya con esto ya se estará instalando los materiales para que vaya a funcionar esa caja de luz de iluminación. Después de eso, tenemos que instalar la librería. Simplemente se dirigen aquí, dice librería, browser, y ahí, bueno, aquí tengo una gran cantidad de packs. Simplemente se vuelven y instalan esta librería que dice Pro Studio Pack. Bueno, subió por mi persona, me agarraron un 45. Copian y pegan el pack o el archivo de librería en la carpeta de librería y browser dentro del Cinema 4E, dependiendo cualquier versión que ustedes tengan. Después de realizado esto, ya teníamos instalado
como un 80% de los materiales para el cinema 4D. Esos materiales que dicen High Dynamic Range Image se pueden instalar aquí también, pero lo más recomendable es dejarlo aquí e instalarlos manualmente dentro del Cinema 4D. Ya que es una manera, hay varias maneras de instalarlo, pero lo más recomendable es dejar los archivos aquí o guardarlos en una carpeta de materiales. Ahí lo pueden utilizar como si fuese una textura al momento de utilizar un material y etcétera. Bien, empecemos con el video tutorial. Bien, ahora que ya estamos en el Cinema 4D, simplemente, vamos a evitar utilizar las configuraciones de render, ya que aquí solo es un tip rápido para la iluminación y reflexión. No vamos a tomarle tanta importancia. Bueno, tal vez sí, solo para cambiarle un poco la resolución a la pantalla. Vamos a ser un poco rápidos porque no quiero tardar mucho. Ya con esto, sí, una visualización mucho más mejor. Aquí no voy a explicar cómo diseñar un wallpaper, solo son unas técnicas de reflexión y iluminación que tienen que tomar en cuenta a la hora de generar o realizar un render. Después de realizar esto, haber entrado y, bueno, cambiar un poco lo que sería la resolución de la pantalla, lo que debemos hacer es, vamos a realizar un pequeño diseño, así mucho, muy rápido, y lo que vamos a tomar más importancia es la iluminación y los materiales que se instalaron. Eh, lo que vamos a hacer es, algo rápido. Nos dirigimos aquí a donde está el cubo. Vamos a escoger una esfera. Bueno, yo lo tengo en inglés. Una esfera. Una esfera. A esa esfera vamos a colocarle alrededor de unos 60 segmentos para que sea más esférica. Después de esto vamos a reducir su tamaño a un 40 centímetros. Bueno, a 40 centímetros. No, mejor unos 60. Luego vamos a irnos aquí donde dice Mograph, Cloner. Arrastramos la esfera aquí dentro del cloner. Vamos a dejarlo en modo lineal o linear. Y vamos a aumentar la cantidad de esferas. Yo voy a agregar, vamos a agregar alrededor de como unas 15. Estarían bien. Y aquí la distancia que va a haber de cada esfera va a estar alrededor de unos 50 centímetros por defecto. Vamos a reducírselo a 10 centímetros. Y van a tomar una forma como si fuese una pastilla o una cápsula. Después vamos a proceder a eliminar lo que sería la gravedad, ya que vamos a agregar un tag, aquí un tag de simulación, de que sea un cuerpo con dinámica, va a ser un cuerpo rígido. Al momento de agregar esto, lo que va a hacer es, voy a mostrárselos, vamos a la esfera, vamos a agregarle una vez, simulation tags o etiquetas de simulación, cuerpo rígido o rigid body. Y con esto podrán ver que esa es una etiqueta de cuerpo dinámico. Al darle play a esto, podrán ver, que explotan, lo que sean las esferas van a explotar y van a irse van a caer. De hecho, van a irse al infinito. Ahí se los voy a mostrar. Ven que ahí explotan y las esferas como que, desaparecen, obviamente. Si pueden ver esa esfera, obviamente pueden ver que se va hasta allá abajo. Vamos a eliminar lo que sería la gravedad para que no ocurra esto. Simplemente presionamos, en nuestro teclado vamos a presionar Control D. Nos va a abrir una ventana en esa sección, lo que sería a la derecha inferior de nuestra pantalla. Nos dirigimos aquí donde dice Dynamics o dinámicas. Podrán ver que dice gravedad o gravity. Están 100 centímetros y vamos a escribir 0. Con eso eliminamos la gravedad. Después de esto, nos dirigimos a la etiqueta de cuerpo dinámico de la esfera. Nos dirigimos aquí a la pestaña donde dice fuerza o force. Y aquí donde dice follow position, que sería seguir posición, lo que vamos a hacer es escribir 5. Con esto vamos a agregar lo que sea un número que a la vez va a hacer de que al momento que esas esferas se van a separar, regresen a su posición original. Simplemente le damos play aquí y podrán ver que, recuerden que al momento que se eliminó lo que sería la gravedad, esto no se fue hacia abajo, porque obviamente sabemos que la gravedad va hacia abajo o hacia el centro de la Tierra o lo que sea. Aquí, al momento de agregar fuerza, podrán ver aquí se follow position está en 5. Y si determinamos esto en 0, obviamente se estarán separando, pero podrán ver que están flotando. Por eso es la razón de que no hay gravedad. Aquí se explotan porque no está activada la opción que dice follow position. Si la activamos en 5, podrán ver que van a regresar a su posición original.
como si tratasen de volver a esa posición original, pero van a chocar contra las otras esferas. Bueno, aquí de hecho ya estoy dando otros tips de cuerpos dinámicos. Después de esto, ya vamos a empezar con lo que sería la agregación de reflexión, material, etcétera. Ya con eso bueno, vamos a hacer de que las esferas no sean del mismo tamaño, vamos a hacer cambiarle uniformemente su tamaño. Simplemente seleccionamos el cloner, lo dejamos seleccionado, nos dirigimos aquí donde dice Demograph Effector o efectos y seleccionamos la opción que dice Random o aleatorio. A esa opción vamos a aquí abajo, donde dice Transform, o transformar, vamos a quitarle el check a la opción que dice posición, activamos la que dice escala y activan la opción que dice escala uniforme. Eso va a hacer de que va a cambiar el tamaño de las esferas uniformemente. O sea, va a haber unas que van a ser más pequeñas, otras más grandes, etcétera. Si no hacemos esto, si no activamos la escala uniforme, lo que va a hacer es deformarlo de una manera muy peculiar. Por ejemplo, vamos a meter valores aquí a lo random. Bueno, aquí no los va a cambiar porque aquí, bueno, vamos a ver. No, de hecho no les cambia mucho el tamaño porque no, no les afecta totalmente. Por el momento activar la opción que es escala uniforme, aquí sí lo va a activar. Bueno, va a cambiarles de tamaño. Por ejemplo, voy a escribir 3. Bueno, no. Bueno, darle play. Bueno, ahí pueden ver que al darle play, podrán ver de que va a aparecer unas esferas más grandes que otras y van a haber unas más pequeñas. Eso al darle play. Aquí vamos a reducírselo un poco, por ejemplo, a 1. Vamos a ahí la play, vamos a escoger, vamos a seleccionar en un momento en el cual nos parece más importante. Bueno, ahí pueden darle play y escogen ahí la visualización más perfecta para el render. Ahora bien, otra técnica que les voy a dar, otro tip para quitar lo que serían las cuadrículas, bueno, que eso nos ayudan a determinar dónde va a estar, bueno, o dónde están colocados los ciertos objetos, etcétera. Si es muy molesto, ya que voy a hacer un render de esa manera, ya me está resultando muy molesto, simplemente nos dirigimos aquí donde dice display, o bueno, filtro, más bien filter o filter, y vamos a escoger la opción que dice grid o cuadrícula. Con estos vamos a eliminar o vamos a ocultar lo que sería la cuadrícula para que no nos moleste al momento del render o al momento de desarrollar el diseño o lo que sean o lo que ustedes desean hacer. Simplemente vamos a darle play a lo que sería a nuestro render y eso va a hacer de que tomen, bueno, que estas esferas vayan a moverse. Simplemente lo que yo les recomiendo es de que hagan play y escogen un momento en el cual les parece como que muy impresionante para hacer el render. Yo voy a quedarme con esa visualización. Después de esto vamos a colocar bien la cámara, sí, así está bien, sí, así se ve mejor. Y ahora empecemos con la iluminación y el pack de materiales que yo les compartí. Dentro del Cinema 4D R16, lo que sería para encontrar ese pack, aquí aparecerán tres pestañas. La que está en el medio o la que dice contenido, Content Browser o navegador de contenido en español. Le dan un clic, se dirigen aquí en ese presets o, bueno, presets o preestablecidos. Y van a aparecer, bueno, aquí tengo numerosos packs que son muchas carpetas. Si no tienen ningún pack, solo les va a aparecer una que se va a llamar Pro Studio Pack. O la encuentran si tienen varias packs o si solo tienen esa, bueno, ahí estaría. Doble clic y al momento de darle doble clic va a aparecer una variedad de materiales. Por ejemplo, tenemos una iluminación para iluminar el fondo, para darle más vida al fondo. Tenemos una iluminación utilizando un sol para que sea mucho más perfecto el render. Tenemos la caja de luz, que fue lo que estaba mencionando anteriormente. Tenemos unos estudios para, por ejemplo, para el fondo, para darle un fondo más a ese si queremos agregarlo. O añadir lo que serían pisos, etcétera. Y luego tenemos un super pack de materiales HDRI. La manera para instalar este pack aquí adentro es realizar el siguiente procedimiento. En el video tutorial que yo había mencionado anteriormente, que es HDRI, etcétera, ahí se explica con mayor profundidad cómo se utilizan esos materiales. Yo simplemente voy a mostrarles cómo se estaría instalando aquí, pero si les interesa ver ese video tutorial, bueno, les invito a verlo. Lo que deben hacer es lo que tienen que hacer es, mantienen un clic, bueno, seleccionan cualquiera, el que más les guste, por ejemplo, yo voy a utilizar este como ejemplo,
mantienen presionado o seleccionado y lo agregan aquí. Va a aparecer un signo de más o de suma que se va a agregar a lo que sería nuestro proyecto. Dejen que cargue y ese añadiría ese material HDRI. Después lo que deben hacer es eliminar esa etiqueta que vienen siempre, van a venir junto al HDRI, ya que es un objeto cielo. Vamos a eliminar esta etiqueta y ya podemos ver el fondo o el estudio de iluminación. Ahora bien, al momento de realizar la previsualización, podrán ver de que, bueno, las esferas no tienen ninguna reflexión ni iluminación, es demasiado pobre en ese sentido, demasiado pobre lo que sería el color y todas esas, bueno, y todos esos problemas de que se ve muy, no, es un color muy, no, muy favorable, etcétera. Simplemente ahora sí empezamos con lo que sería la parte de reflexión y iluminación. Nos dirigimos aquí en ese nuevo material y aquí la interfaz de reflexión para lo que sea dicho material es diferente en el Cinema 4D R16. Si poseen la versión del Cinema 4D R16, la interfaz de reflexión es muy diferente a las versiones anteriores, ya que aquí obviamente cambiaron mucho el Cinema 4D y estas opciones se vuelven como más profesionales. En las versiones anteriores, bueno, aquí en las versiones anteriores solo venía un canal, bueno, más bien una configuración de reflexión que era muy fácil de utilizar. También en el R16 viene esa configuración. Aquí simplemente nos dirigimos aquí donde dice Add y podrán ver que aquí aparece una opción que dice Reflection Legacy. En español va a aparecer en Reflexión Heredado. Y esa configuración es la que viene por defecto en las versiones anteriores. De hecho, aquí ya se vuelve como que mucho más fácil de utilizar. O sea, es la reflexión muy usual que se ha utilizado para las versiones anteriores. Y aquí uno se puede familiarizar fácilmente. Podemos utilizar esto. Aquí en el R16, aquí son capas de reflexión. Ahorita les muestro por qué. Bien, vamos a reducir la fuerza especular. Sí, yo les recomiendo utilizar el R16 ya que es un tutorial dirigido para esa versión. Para las versiones anteriores son muy diferentes la utilización de reflexión. Tengo unos videos tutoriales explicando más o menos unas configuraciones de reflexión, pero yo les recomiendo utilizar la nueva versión para Windows de sistema operativo 64 bits. Bien, vamos a reducir la fuerza especular. Podemos aumentar lo que sería bueno, vamos a aumentar un poco la rugosidad. Eso lo que va a hacer es, si le añadimos mucha rugosidad, va a hacer de que la capa de reflexión se vea como que, podrán ver como que algo, un aspecto metálico, como si fuera muy satinado. Si eso lo reducimos, pues, obviamente no va a hacer mucho el efecto, pero eso es para evitar que no sea como que muy, como si no fuese un tipo de vidrio el material, sino es de que tenga algo de rugosidad. Después, aquí donde dice Layer Fresnel, podemos modificar la opción de reflexión así, o solo agregando la opción que dice dieléctrico o dielectric. Eso va a hacer de que simplemente se va a agregar la capa de reflexión normalmente sin necesidad de modificarlo. Pero si no queremos realizar este procedimiento, aquí en ese layer color o capa de color o máscara de color, aquí en textura vamos a agregar lo que sea un Fresnel. Y aquí la fuerza de mezcla, aquí abajo, fuerza de mezcla, va a estar en 20% y el brillo de reflexión va a ser 25%. Y se añadirá una capa de reflexión al material. Después vamos a determinar un color. Yo voy a escoger un rojo para que sea mucho más llamativo el material. Un rojo más fuerte. Ajá. Y vamos a agregar este material a las esferas. Simplemente se selecciona el material y se arrastra al objeto y y se va a añadir automáticamente. O simplemente seleccionan el material y lo agregan aquí. Hay dos maneras de hacerlo. Al momento de la previsualización, ya con reflexión podrán ver, bueno, esperamos a que sea el render, podrán ver que se obtiene una reflexión que es muy deseada, pero podrán ver que hay demasiado brillo, es decir, que no parece como si fuera un material muy realístico, o sea, podrán ver que aquí está muy iluminado por debajo, ya que es el tipo de material HDRI que se utilizó, y podemos agregarle ese
problema, o más bien podemos solucionarlo. Simplemente vamos a quedarnos aquí con esa ventana. Podrán ver que aquí vamos a llamar a esta capa dándole doble clic. Bueno, manteniendo, podemos cambiar el nombre a lo que será la capa. Voy a llamarlo reflexión. Aquí podemos reducirle la reflexión. Simplemente se erigen aquí, dice Global Reflection. Y podemos reducirle un poco la reflexión para que no sea demasiado brillante o muy reflexión el material. Con esto, al darle el render, va a haber una gran diferencia. Podrán ver de que no se ve muy iluminado, lo cual es mucho más favorable, ya que el material que se busca no es que se desee que sea muy reflexivo, sino es de que no queremos de que se note como si fueran muy realísticos. Y aquí se da un cambio muy diferente si aumentamos como estaría antes, como estaba antes más bien, se va a notar un cambio demasiado grande en el render anterior con respecto al render que se utilizó con menos reflexión, ¿verdad? De hecho, aquí también se puede reducir fuerza de reflexión y aquí también otras configuraciones de empuje de reflexión, etcétera. Y aquí pueden ver que se añade una pequeña capa de reflexión, pero no es muy, como que muy fuerte. Ahí se puede cambiar diferentes, bueno, se puede jugar con las configuraciones, pero si no nos llama la atención este tipo de reflexión, simplemente descartamos las opciones de HDRI y utilizamos la caja de luz, que es una manera mucho más primitiva de iluminar el estudio, pero es mucho mejor porque la iluminación se puede controlar. Eliminamos lo que sería el cielo y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a utilizar estos materiales que son los que yo he utilizado para mis renders. Pueden también utilizar el HDRI si les gustó. Ahí dependen los gustos. O si no, utilizamos estos que es una manera mucho más rápida y más fácil. Porque ya vienen configurados y solo es de editar algunas opciones que ya vienen preestablecidas. Vamos a añadir lo que sería, bueno, para que puedan ver el daylight o día, una iluminación con luz solar. Esperemos a que se añada. Para instalarlo pueden dar doble clic y se va a añadir el estudio o el material a nuestro estudio. Otra opción sería seleccionarlo y arrastrarlo. Hay dos maneras de instalar lo que serían los estudios de iluminación. Bien, con esto voy a cambiar la visualización, voy a darle un poco la vuelta. Podrán ver que aquí tenemos lo que sería la iluminación solar que ilumina parte o la mitad de nuestro material. Con eso se busca una iluminación mucho más definida. Ahí podrán ver que se ilumina parte del material, lo cual es muy genial. Podemos cambiar lo que sería nuestra cámara para buscar una posición favorable. Por ejemplo, yo voy a quedarme en esta, como estaba anteriormente, así. Y a la hora de modificar, por ejemplo, voy a colocar una cámara para no perder esa visualización. Podrán ver de que aquí tenemos el sol. Ese sol es parte del material que posee de ese daylight o día de luz. Dan un clic, pues si quieren cambiar la posición del sol, dan un clic a lo que sería el objeto nulo y nos va a abrir un menú aquí abajo de configuraciones. Podemos cambiar la posición del sol si queremos que estés aquí, por ejemplo. Simplemente vamos a buscar la opción, vamos hasta aquí, son options o opciones de sol y modificamos la opción que dice Sun Rotate, que va a cambiar la posición del sol y a la vez va a modificar nuestra iluminación, por ejemplo. Ahí ya ustedes vieron que cambia la posición del sol y a la vez va a cambiar la posición de iluminación. Ahí podrán ver como si estuviese realizando un efecto de transición del sol, lo cual es muy realístico. Ahí podrán ver que si aumentamos, disminuimos, etcétera, va a cambiar la posición del sol y a la vez lo que será la posición de iluminación. Yo voy a preestablecerlo de esta manera, así. Después, bueno, seguimos con las configuraciones de aquí. Aquí dice Sun Height. Lo que va a hacer es cambiar la posición del sol con respecto al punto en donde está iluminando. El sun height es la altura del sol, por ejemplo. Dice que están 20 grados. Podemos aumentarlo, que va a hacer que sea más inclinado o menos inclinado para que sea más horizontal la iluminación.
Ahí pueden notarlo. Podemos cambiar la altura de la iluminación de dicho sol. Ahí todas las configuraciones son totalmente libres. Ahí podrán ver que entre más alto ilumina desde arriba, más bajo, etcétera. Yo voy a determinarlo a esa posición. Y aquí esta línea que se muestra que es de color amarillo es la posición del sol, o más bien para que nos guiemos dónde está el sol, lo cual es muy importante a la hora de utilizar lo que sería este material. Ahí podrán ver, aquí está el sol, ahí voy a darle render, aquí aparece el sol y ahí la iluminación a nuestros objetos. Bueno, voy a colocarlo así y vamos a darle render para que ustedes puedan ver. De hecho, aquí ya se obtiene unas reflexiones entre materiales y entre el sol, lo cual ya se está obteniendo mucho más profesional el render. Pero pueden ver de aquí estas sombras son muy marcadas. Voy a colocar la cámara así para que ustedes puedan ver. Aquí se está marcando demasiado las sombras de esta esfera que está aquí, ¿verdad? Ahí lo pueden notar. Estas sombras son muy marcadas. Simplemente en donde dirigimos aquí las opciones de iluminación del sol, vamos abajo y aquí dice Sun Shadow Type, que es el tipo de sombras, está en área. Vamos a escoger la opción que dice Ray Traced, que sería más definido la sombra o las sombras poco definidas. Shadow Map Soft. Y eso va a hacer de que no se marque mucho lo que sería la sombra del objeto, sino es que está como que más difuminado, lo cual ya se obtiene este ya se obtiene un render mucho más diferente. Podemos aumentar la cantidad de esferas ahí para que sea más provechoso el render, para que sea mucho mejor. Ok, así. Vamos a hacer el render. Y ahí podremos ver de que ya se obtiene sombras, lo que sea materiales reflexivos. Bueno, aquí hay mucha sombra, podemos agregar otro material, pero pueden ver que ya se obtiene una iluminación mucho más perfecta utilizando esos materiales, a excepción del HDRI, lo cual ya se obtiene lo que se está buscando, lo cual es muy genial, de hecho. También podemos cambiar el color del fondo, simplemente nos dirigimos aquí al Daylight. Podemos cambiar el tipo color de sol, pero yo les recomiendo no modificarlo, sino dejarlo así. Podemos aumentar, disminuir el brillo, por ejemplo aquí. Ahí se nota el cambio, si podemos aumentarlo al máximo, dejarlo como estaba antes, etcétera. Y numerosas configuraciones para iluminar nuestro estudio. Aquí podrán ver, aquí eso es del tipo de niebla que va a haber entre los objetos, pero eso podemos dejárselo o no. Por ejemplo, aquí si lo activamos, se va a agregar niebla a nuestro render. Ahí podrán ver de que se obtiene. Eso es al momento de darle check a la opción que dice Fog Switch, que es activar la niebla. Podrán ver que tenemos, aparte de la iluminación del sol, tenemos niebla. Pero ya nos cambia radicalmente nuestro render, aunque a la vez se ve muy genial. Podemos desactivarlo o activarlo dependiendo del gusto. Ahí dependen de ustedes. Aquí podemos también modificar lo que sea el tipo de cielo o el tipo fondo. Aquí en ese Sky Gradient, que es el gradiente del cielo, podemos cambiar el color para que esto no se vea gris, por ejemplo. Damos doble clic al color y podemos, por ejemplo, vamos a colocar un fondo tipo azul. Vamos a cambiar el color y pueden ver que se cambia lo que sea el material del fondo, ¿verdad? Ya se nota una diferencia de lo que sería del fondo que estaba en color gris a uno que es como más azulado bueno, más azulado. Ahí dependen los gustos de ustedes, qué es lo que quieran, qué es lo que desean modificar de las opciones de aquí, de lo que sería el color o el gradiente del cielo, para que sea gris o azul, etcétera. Son gustos de ustedes. Aquí hay numerosas opciones que pueden jugar con eso. Yo les recomiendo no modificar las opciones que dice la densidad de la sombra, etcétera. Las opciones las opciones de lo que serían de la niebla lo pueden modificar y esas que son de posición del sol, el brillo del sol, también los pueden modificar. Ya con eso podemos quedarnos con esa iluminación, lo cual es muy genial. Y ahora vamos a proceder a añadir más iluminación. Por ejemplo, podemos añadir aquí efecto, oclusión ambiental para que haya más sombras y
vamos a añadir una iluminación global. Esta iluminación global vamos a determinarlo lo más bajo posible para que el render no tarde mucho. Por ejemplo, aquí dice muestras, va a estar en bajo o low y la densidad de Elder, lo que sea, de ese render va a ser en bajo también, para que el caché de irradiancia de la iluminación global sea baja. Podrán ver de que ahí se estará añadiendo la iluminación global a nuestro material o nuestro fondo, y aquí va a añadir iluminación por dentro del material para que no sea como que muy oscuro, porque recuerden que en los renders anteriores se notaba muy oscuro. Ya con esto vamos a añadir un poco de iluminación para que se pueda ver con más claridad los objetos. Y ahí se va a notar mucho más la reflexión también y van a ver unas asombrosas sombras por dentro del material. Ahí pueden ver que ya se está obteniendo lo que se está buscando, lo cual es muy genial. Ya con eso podemos generar un excelente wallpaper. Ya con esa técnica de iluminación y reflexión, muy genial, ¿no? Muy similar a lo que a un render que había realizado, voy a mostrárselos. A un render que hice hace unas semanas. Eso. Este render es casi, bueno, que aparezca la imagen. Este render que les voy a mostrar es similar al que estamos haciendo en el tutorial. Aquí está. Podemos ver de que se parecen, bueno, son varias esferas. Tenemos iluminación y estamos utilizando el sol. Pero la diferencia es de que aquí aparecen como unos elementos que si estuviese un foco de luz por arriba y por abajo. Esto se puede añadir. ¿Qué son las? Esas son las cajas de luz. Esas son las cajas de luz que se van a añadir aquí. Para que como si estuviesen como ciertos elementos, como si hubiesen unas lámparas. Eso es lo que vamos a añadir. Ahora bien, antes de hablar del último material, el daylight o lo que sería la iluminación con el sol ya viene preestablecido con un fondo. Si no creemos un fondo que ya viene preestablecido, simplemente vamos a añadir la opción que dice Skylight, que es exactamente igual al fondo que se va a añadir, solo que las configuraciones son para ese fondo. Esta opción de Daylight ya viene con el sol y con la Skylight, o sea, ya viene unido. Y no viene con el sol. Hay dos maneras de añadir un fondo o vamos a añadir el sol. Ahí depende del gusto. Las configuraciones son exactamente iguales. Ahora bien, para la caja de luz vamos a añadir dos cajas de luces. Una que esté en la parte superior de nuestras esferas y otra que va a estar en la parte inferior. Lo que vamos a hacer es, damos doble clic a la caja de luz o el overhead softbox, doble clic y se va a añadir en la caja de luz. Ahora bien, ya con esto ya tenemos una caja de luz que va a estar iluminando por arriba y vamos a añadir otra que va a estar iluminando pero por debajo. Ahora bien, si le dan un clic a la caja de luz podrán ver que nos va a abrir otro menú que es de las mismas configuraciones, que son exactamente iguales al Daylight y al Skylight. Vamos a aumentar el brillo de lo que sería la caja de luz, el ancho, su largo, etcétera. Por ahí podrán ver que ahí va cambiando su tamaño. Pueden ver en su largo, el ancho, su escala, si podemos aumentarle su escala sin modificarle sus dimensiones a lo largo y ancho. Y aquí donde dice Gobo Shape, son los materiales, todas esas opciones son parte de los materiales que se instalaron como, si no se acuerdan, de las texturas. Aquí, por ejemplo, está en Square, podemos escoger la opción que dice Stripes. Y ese material que se va a agregar aquí a la caja de luz son materiales que se instalaron al Cinema 4D en la carpeta text. Eso fue la razón, ya que al momento de generar el render, la caja de luz va a pedir un material. Ese material son esas texturas que se instalaron. Simplemente lo vamos a quedar con la opción de Square. Ustedes pueden escoger la que quieran. Y podemos quedarnos con Square. O si no, para modificar un poco el render, vamos a escoger la opción que dice Stripes. Para que sea mucho mejor. Después de esto aquí, bueno, el de las numerosas opciones para la caja de luz. Tenemos lo que sería la cantidad de sombras, bueno, la calidad de sombras, el tipo de sombras, quisiéramos que sea área, que sea poco, etcétera. Hay numerosas opciones para iluminar lo que sea nuestro render. Y aquí estas opciones yo les recomiendo no modificarlas porque son configuraciones que pueden afectar mucho la caja de luz.
Y ya con eso podemos jugar con muchas configuraciones de cambiarle su tamaño, el tipo de sombras, el área que puede tomar la sombra, etcétera. Bien, simplemente vamos a agregar copiar, control C, control V, realizamos una copia de la caja de luz y esa la vamos a colocar abajo, aquí abajo. Y vamos a darle una rotación de 180 grados utilizando la herramienta de rotación. Aquí le hacemos una rotación de 180 grados o simplemente se eligen aquí en inicio de rotación, en la opción XP, escribimos 180 y la rotación ya se realizó. Después de esto vamos a acercarnos más a lo que hicieron nuestro render de las esferas. Vamos a acercarnos más, por ejemplo hasta aquí. Y vamos a esperar el render. Ya con eso vamos a obtener una iluminación por debajo y van a aparecer esa caja de luz como si hubiese un foco de luz aquí abajo y va a haber un foco de luz aquí arriba. Y van a notar que la reflexión del material va a dar la reflexión del elemento que le está iluminando. Ya con esto, ya obviamente aquí ya es una técnica muy básica, pero a la vez profesional para iluminar y añadir materiales reflexivos a nuestros renders, imágenes, etcétera. Vamos a ver cómo estaría quedando. Bueno, de hecho, ustedes pueden ver que ya el render se va, poco a poco se va a ver muy genial. De hecho, me está gustando mucho. Y espero que a ustedes también les esté encantando este video tutorial con las técnicas y tips de iluminación y reflexión para el Cinema 4D. Bien, podrán ver que aquí, ¿se acuerdan que utilizamos las opciones de rayas o stripes para la caja de luz? Y podrán ver que la reflexión del material ilumina, y está iluminando, o más bien la esfera va a reflejar ese material que lo está iluminando, igual aquí, lo cual se ve muy genial. Ya con esto podemos también modificar lo que sería el tamaño de las cajas de luz. Por ejemplo, podemos aumentar su ancho para que se note más. Por ejemplo, en vez de stripes, para el que está arriba, podemos configurarlo. Por ejemplo, podemos agregar, bueno, esto como es una copia exactamente igual a la otra, se va a modificar también la de abajo. Por ejemplo, vamos a utilizar la opción que dice, bueno, con Square, bueno, Window. Podemos escoger la opción como Window como si fuesen paneles de luz. Ahí se va a notar. Con esto ya vamos a configurar, bueno, están stripes todavía. Vamos a cambiar la opción de Window aquí en la copia original del softbox y podrán ver que ya se añaden como un tipo de paneles de luz a las cajas de luz y podemos modificar el tamaño del de abajo para que sea más notable y vamos a regresar a la visualización del render donde se va a realizar el render. Después a la caja de luz que está abajo podemos reducirle un poco la iluminación y listo, ya con eso ya estaría listo lo que sería el render. Vamos a ver cómo estaría quedando. Todo eso depende de lo que vayan a ustedes modificar. Por ejemplo, aquí al momento de añadir esa opción de window, podrán ver que ya se ilumina más lo que sería nuestro material. Pero también por el cambio de las dimensiones, se va a iluminar lo que sea mucho más nuestro objeto. Vamos a ver cómo estaría quedando. Bien, como pueden ver aquí ya configurando esto, se puede notar aquí mucho más la iluminación por arriba y por abajo, ahí se pueden jugar. Yo recomendaría reducir un poco la iluminación del softbox que está abajo para que se ilumine, pero no que la iluminación no sea como que muy indefinida. Simplemente dijimos aquí el brightness, el brillo y vamos a reducirlo como al 30%, por ejemplo. Y el de arriba vamos a aumentarlo un poco más para que se pueda notar. Ya con eso podemos jugar con las numerosas configuraciones y podemos pues divertirnos con esto. Después voy a hablar un poco más de los otros elementos de reflexión. Por ejemplo, utilizamos la opción que siempre viene en las versiones anteriores del Cinema 4D, que es reflexión heredado, pero van a aparecer otras que son Beckman, GGX, Form, Ward, etcétera. Yo les recomiendo quedarse con las opciones de Beckman y GGX porque ya vienen preestablecidos para generar una reflexión ya ya vienen configurados, simplemente solo se agregan.
Por ejemplo, vamos a agregar una capa GGX, voy a cambiar el nombre y podrán ver que se añade sobre la reflexión que realizamos. Este efecto podemos cambiar su posición, por ejemplo, colocarlo abajo y a ver, el GGX ahora está por debajo de la reflexión. Si lo añadimos arriba va a estar la reflexión, que si lo disminuimos, solo va a estar el GGX. Pero si reducimos el GGX, solo va a estar la reflexión. Así es como funciona aquí. Aquí se añaden por capas, lo cual es mucho más fácil de manejar. Por ejemplo, podemos colocar el GGX aquí abajo, reducimos la fuerza especular, aumentamos la rugosidad, por ejemplo, en un 27%. Y aquí nos dice que es el layer Fresnel o máscara de Fresnel. Aquí donde dice Fresnel, vamos a escoger la opción que dice dieléctrico para no modificarlo, dejarlo así. Y lo que va a hacer esto es, si aumentamos la rugosidad, va a haber una capa de GGX por debajo de la reflexión. Si disminuimos el GGX, bueno, la reflexión de arriba, el GGX que posee rugosidad va a venir así con un montón de puntitos, pero no se nota mucho. Pero sí, sí es muy rugoso, aquí se nota. Si aumentamos la otra, va a haber una capa sobre la otra. Y al momento de generar el render, voy a quitar la iluminación global para que no tarde. Al momento de hacer el render, puede ser que se note un poco la diferencia de lo que sería el material. Bueno, no se nota mucho, pero va a añadir rugosidad a nuestro material. Por ejemplo, voy a aumentarle un poco más lo que sería la capa de rugosidad para que sea mucho más visible. Al parecer como que no se nota mucho. Pero con esto podemos cambiar la posición y sí se va a notar. Ahí se puede notar ahí que la capa con rugosidad está encima de la reflexiva. Va a tener reflexión y a la vez va a ser rugoso el material. Bueno, ahí se nota que esos pequeños puntitos que son muy minúsculos son parte de la capa que se agregó encima de la reflexión. Y eso va a dar un efecto mucho más diferente de reflexión al material. Obviamente, bueno, se quitó la opción de lo que sería la iluminación global. Ya el render se ve muy diferente, pero si se le añade, obviamente la diferencia del render va a ser mucho más diferente. Pero aquí se puede ver de que la capa es más diferente, de la forma de cómo estar generando reflexión. Ahora bien, si no queremos utilizar la reflexión, simplemente la eliminamos. Añadimos una capa Beckman que va a estar por debajo del GGX. El GGX podemos reducirle la rugosidad. A la capa de Beckman vamos a aumentarle la rugosidad a 20%. Vamos aquí donde dice Layer Fresnel. Va a estar en ninguno, va a estar en dieléctrico esta vez. Y ahora van a ver la diferencia. A ver, esa capa de que si es Beckman que se añade va a tener rugosidad y la capa de GGX va a la reflexión. Y van a notar la diferencia. Aquí pueden ver que ahora el material es como que se ve como que rugoso, pero a la vez está generando una reflexión, lo que el render ya cambia totalmente. Y ahí pueden ustedes jugar con las diferentes configuraciones de reflexión, etcétera. Y ya con ese tip básico, utilizando esos materiales, pueden colocar capas encima de otras para generar reflexión. Pueden colocar el GGX arriba, el Beckman por debajo, etcétera. Ahora bien, el GGX y el Beckman trabajan juntos, es decir, uno se complementa con el otro. Ustedes los pueden combinar. El único problema que no pueden realizar es que se añaden una capa de reflexión, que es el reflexión heredado. Esta no se va a mezclar con las opciones de GGX y Beckman, ya que son muy diferentes. Estas dos se complementan, pero no se complementan con la que utilizamos anteriormente, que esa ya viene fácilmente para modificar. Estas dos son mucho más profesionales, ya vienen preestablecidas y solo es de modificar un poco las opciones y ya los iluminan automáticamente. Bueno, ya les da reflexión automáticamente. A la reflexión heredado había que modificar un poco para que fuese la iluminación mucho mejor o la reflexión para el material. Y ya con eso pueden ver que ya el render se obtiene, ya es mucho más favorable para hacer un wallpaper.
Aunque obviamente aquí, bueno, hay sombras, etcétera. Y ahí se nota lo que sería la iluminación de la caja de luz que está arriba y la caja de luz que está abajo. Bueno, amigos de YouTube, soy Meganando 45. Espero que les haya gustado este video tutorial que es pedido de cómo generar reflexión e iluminación profesional. Espero que vayan a disfrutar mucho del pack que yo les compartí de materiales, que lo pueden descargar con el link que voy a dejar en la descripción del video. Bueno, amigos de YouTube, gracias por ver este video tutorial. Comenta, puntea, suscríbete, visita mi página de Facebook, sígueme en Twitter, suscríbete a mi canal de YouTube y los veré en un próximo video tutorial. Hasta la próxima. Y aquí podrán ver que aquí ya se obtiene un render mucho más perfecto y obviamente mucho más profesional. Aunque obviamente podemos reducirle un poco lo que sea el brillo a la caja de luz que está abajo y reducirle un poco al de arriba, pero ahí ustedes pueden jugar con esas configuraciones.